Permítame compartir con usted una parte de mi existencia, un relato que el tiempo ha madurado y que hoy, con la perspectiva que solo los años otorgan, deseo expresar con la mayor sinceridad y cuidado. Verá usted, hay almas que cruzan nuestro camino en el momento preciso, como si el destino tejiera esos encuentros mucho antes de que se manifestaran. ¿Ha tenido alguna vez la dicha de conocer a alguien así en su propia existencia? Me gustaría saberlo, pues la historia que hoy comparto con usted comenzó de esa manera, con un encuentro que, en apariencia, fue obra del azar, pero transformó mi vida para siempre. Corría el mes de agosto de 1993, y el sol del verano guanajuatense acariciaba con intensidad las calles empedradas de San Miguel de Allende, una apacible localidad en el interior del estado, donde las tardes se deslizaban con lentitud y los murmullos de la gente viajaban con una velocidad asombrosa. Contaba yo con 38 años, y mis dos pequeños, Antonio, de 7, y Carmen, de 5, eran mi mayor tesoro. Sin embargo, mi vida se veía ensombrecida por una creciente montaña de deudas, tan inmensa como el cansancio que marcaba mi semblante. La unión que consideré eterna se había desmoronado hacía medio año, cuando Miguel Ángel, mi compañero por 12 inviernos, optó por iniciar un nuevo capítulo junto a la secretaria de la refaccionaria donde laboraba. Partió de casa un jueves, llevándose consigo la televisión y el equipo de sonido, dejando atrás promesas sin cumplir y una ayuda económica que nunca llegaba a tiempo. «Estarás bien», comentó aquella noche, sin siquiera mirar a los ojos de mis hijos, como si dejar a una madre con dos pequeños y el alquiler atrasado fuera una nimiedad en su búsqueda de la felicidad. Yo hice todo lo que estuvo a mi alcance. Dedicaba 3 días a la semana a la limpieza de hogares, lavaba ropa para otros y los fines de semana ofrecía compañía a personas mayores que lo requerían. No era sencillo, pero me llenaba de orgullo saber que nunca faltaba alimento en la mesa de mis hijos, aunque ello implicara que yo misma prescindiera de mis propias raciones cuando el dinero escaseaba. Fue la señora Elsa, a quien asistía en la limpieza los martes, quien me habló de aquella oportunidad. Había una dama con una condición de salud que requería cuidados especiales y necesitaba a alguien que residiera con ella. Ofrecía una buena remuneración, además de alojamiento y comida. Sus sobrinos la buscaron a ella. Estaban muy preocupados. Era viuda y vivía sola en aquella vasta residencia cerca de la iglesia principal. Se sentía muy desatendida. Decían que a veces no se alimentaba de forma adecuada. Una honda preocupación invadió mi ser. Abandoné mi modesta morada de alquiler y trasladé a mis pequeños a convivir en el hogar de alguien desconocido, pero la renta acumulaba ya 2 meses de retraso y el propietario había expresado su necesidad de recuperar el inmueble. Además, la perspectiva de una vivienda asegurada y un ingreso constante resultaba una tentación demasiado grande para dejarla pasar. «¿Cómo es ella?», pregunté a la señora Elsa. «¿La conoce usted?». «Es doña Socorro», me respondió, «la viuda del doctor Ramiro, aquel que fue el médico del pueblo durante toda su vida. Dicen que era maestra antes de unirse en matrimonio, pero dejó la profesión al casarse. Ahora cuenta con 78 años, no tuvo descendencia, y se comenta que tiene un carácter un tanto peculiar, no muy dada a la charla, pero siempre cumple con los pagos a sus colaboradores y los trata con respeto». Me entregó la dirección y el número de teléfono de su sobrino. Tomé el diminuto trozo de papel con mis manos, ligeramente inquietas. Aquello podría significar la oportunidad que anhelaba o bien un completo desorden. ¿Cómo podría atender a mis hijos mientras trabajaba dentro de la misma casa? ¿Aceptaría que ellos también residieran allí? Un torbellino de interrogantes giraba en mi mente mientras guardaba el número en el bolsillo de mi desgastado delantal. Esa misma noche, después de que mis niños se durmieran, recorrí con la mirada nuestra pequeña sala. Los juguetes ordenados en la esquina, las fotografías en la pared, el sofá que había adquirido de segunda mano. Con una profunda esperanza, marqué el número. El sobrino de doña Socorro, un caballero llamado Roberto, cuya manera de hablar recordaba a la gente de la gran ciudad, expuso la situación con franqueza. Su tía se estaba volviendo delicada, con ciertas lagunas en la memoria, y temían que permaneciera sola. Necesitaban a alguien que viviera allí, preparara sus alimentos, administrara sus medicamentos,
mantuviera el orden en la vivienda y, lo más crucial, le hiciera compañía. En cuanto a mis hijos, titubeó cuando mencioné a Antonio y Carmen. Por un instante, creí que todo estaba perdido. Voy a conversarlo con mi tía. Ella es reservada, ha vivido sola por muchos años, pero la casa es amplia y tiene muchas habitaciones desocupadas. Venga a hablar con ella mañana a las 2 de la tarde y veremos qué le parece. A la mañana siguiente, me puse mi atuendo más elegante, una falda azul profundo y una blusa blanca que guardaba para ocasiones especiales. Acomodé mi cabello con esmero, apliqué un discreto labial y preparé a mis hijos como si fuéramos a una importante ceremonia. Antonio, con la seriedad y responsabilidad que superaban sus pocos años, entendió la importancia de ese momento. Carmen, mi pequeña, vivaz y curiosa, solo deseaba saber si la señora ofrecía algún dulce. No es una abuelita, mi vida, le expliqué pacientemente mientras le trenzaba el cabello. Es una dama que necesita auxilio, y vamos a ayudarla. Y debes permanecer en silencio y portarte con decoro, ¿comprendes? La residencia de Doña Socorro era exactamente como la habían descrito, una mansión de antaño, con muros altos, un portón de hierro imponente y un jardín que, aunque un poco descuidado, aún mostraba indicios de haber sido un vergel. El inmueble de 2 pisos, con amplios balcones y ventanas elevadas, parecía observar la ciudad desde su venerable altura, tal como su distinguida dueña. Fue Roberto quien nos abrió la puerta, acompañado de su esposa. Nos guiaron por el sendero de piedra hasta el pórtico, donde una señora de canas perfectamente recogidas en un chongo estaba sentada en una mecedora, observando nuestra llegada con ojos perspicaces y un tanto desconfiados. Doña Socorro no se asemejaba en lo más mínimo a mi imaginación. Esperaba hallar a alguien frágil, desorientado, claramente necesitado de apoyo. En cambio, vi a una mujer con una postura erguida, vestida con sobria elegancia, un vestido azul oscuro, un discreto collar de perlas y una mirada tan incisiva que sentí que me atravesaba. Así que usted es Silvana, dijo con voz clara y firme, sin la debilidad que yo esperaba. No fue una pregunta, sino una observación directa. Sí, señora, puede llamarme Silvana, y estos son mis hijos, Antonio y Carmen. Los niños hicieron una leve reverencia, tal como habíamos ensayado, Antonio, con seriedad, Carmen, moviendo suavemente su vestido. Doña Socorro los observó un instante que se hizo eterno, y luego, para mi sorpresa, su expresión se suavizó apenas un poco. Niños de buen comportamiento, comentó, y dirigió su atención hacia mí. Mi sobrino me ha explicado. Yo me haré cargo de su situación. Necesito que alguien resida aquí a tiempo completo. La casa es demasiado grande para que yo la maneje sola, y he de admitir que a veces olvido cosas sin importancia. Hizo un gesto ambiguo con la mano, como si espantara un insecto invisible. Roberto carraspeó, visiblemente incómodo ante la forma en que su tía restaba importancia a sus dificultades. La tía Socorro ha experimentado algunos momentos de confusión. La semana pasada, su vecina la encontró fuera de casa, vestida de manera inadecuada, preguntando por el doctor Ramiro. Ramiro está de viaje, interrumpió doña Socorro con un tono cortante y una chispa de molestia en su mirada. Regresa la próxima semana. Una pausa tensa se cernió sobre nosotros. El doctor Ramiro, como supe más tarde, había partido de este mundo hacía más de 15 años. De cualquier manera, continuó Roberto, necesitamos a alguien confiable que pueda residir aquí de forma permanente. Hay una habitación de servicio en la parte trasera, pero no. Doña Socorro lo interrumpió nuevamente. Si viene con los niños, se quedarán en la planta superior. Hay 3 recámaras desocupadas. Elija la que prefiera. Roberto y su cónyuge intercambiaron gestos de asombro. Evidentemente no esperaban tal magnanimidad. Yo también me quedé sin habla, conmovida por la oferta. Pero tía, comenzó Roberto, ¿en verdad cree que esta es mi casa? Roberto, dijo ella con una firmeza que no admitía réplica, yo sigo decidiendo lo que sucede en mi hogar. Los niños necesitan su propio espacio, y no tiene sentido que estén amontonados en la habitación de atrás cuando hay tantas habitaciones vacías.
Se volvió hacia mí y sus ojos de un matiz grisáceo me analizaron. ¿Sabe usted cocinar? Sí, señora. ¿Comprende cómo administrar medicamentos, horarios y esas responsabilidades? Sí, señora. Cuidé de mi madre en sus últimos años, y mis hijos son bastante enérgicos y curiosos. Antes de que pudiera responder, Antonio dio un paso al frente, enderezando sus hombros como un pequeño y valiente protector. Sabemos cómo respetar el hogar de una persona mayor, señora. Mamá nos enseñó, no rompemos cosas, no gritamos dentro de la casa y siempre pedimos permiso. Una leve curva se dibujó en los labios de doña Socorro, tan fugaz que bien pudo haber sido una ilusión. Bien, dijo simplemente, y luego miró a su sobrino. Comienza mañana. Organicen los detalles del pago y permítanme descansar. Me siento fatigada. Y con eso, se levantó con la ayuda de un bastón que no había notado antes y caminó lentamente hacia el interior de la casa, dejando a su paso una estela de distinción y el delicado aroma a lavanda. Roberto me detalló las condiciones del empleo, una retribución económica que casi duplicaba lo que yo lograba percibir con mis servicios de limpieza ocasionales, además de hospedaje y alimentación para mis hijos y para mí. A cambio, debía encargarme de todas las responsabilidades del hogar, la preparación de las comidas, la administración de los medicamentos de doña Socorro, acompañarla a sus citas médicas y, lo más crucial, asegurar que nunca se encontrara sola. No es una tarea sencilla, me advirtió mientras nos despedíamos. Ella siempre ha sido una persona muy discreta, pero tras la ausencia del doctor Ramiro, se volvió aún más retraída. No espere de ella grandes conversaciones, muestras de gratitud o afecto. Sencillamente, no es su forma de ser. Asentí, comprendiendo a cabalidad lo que no pronunciaba en palabras. Aquello no sería solamente un trabajo doméstico, sino una prueba de mi templanza con alguien que, muy probablemente, no deseaba mi presencia allí. Al día siguiente, con tan solo 2 maletas que albergaban todas nuestras posesiones, mis hijos y yo arribamos a la majestuosa residencia que se convertiría en nuestro nuevo refugio. La dueña nos recibió con la misma expresión distante de la jornada anterior, señalándonos las habitaciones de la planta superior con movimientos breves, como si indicara un camino a extraños. Esta será su habitación, dijo, mostrando un amplio espacio con una cama doble y un mueble de madera antigua. Los niños pueden ubicarse en el cuarto contiguo. El baño se encuentra al final del pasillo. La última habitación no la utilizamos. Pertenecía al doctor Ramiro y permanece cerrada. Luego descendimos para que pudiera mostrarme la espaciosa cocina, equipada con gabinetes de madera oscura y aparatos que parecían no haber sido activados en muchos años. La despensa, la sala de estar, el comedor formal, cada rincón parecía narrar la historia de una vida de confort y privilegios, ahora cubierta por una sutil capa de polvo y una sensación de desamparo. Tomo café a las 7 en punto, me indicó con voz pausada. Almuerzo al mediodía, té a las 4 de la tarde, cena a las 7 de la noche. Valoro la puntualidad. Mis medicamentos están todos en el cajón de mi mesa de noche, con su hora de administración escrita. No manipule los libros de la biblioteca sin mi permiso, no conteste el teléfono a menos que se lo solicite y, sobre todo, hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. No hable en exceso. No tolero la conversación sin propósito. Esa última instrucción me impactó profundamente, como un golpe inesperado. Siempre he sido una persona dada a conversar, habituada a llenar los silencios con relatos, preguntas o simplemente observaciones sobre el día o los aconteceres de la ciudad. La idea de trabajar en mutismo, jornada tras jornada, se me antojaba una especie de confinamiento diseñado para mí. Sin embargo, me sentía resuelta a hacer que aquello funcionara, por mi bien, por el de mis hijos, y por la oportunidad de edificar nuestras vidas con mayor estabilidad. Las primeras semanas representaron una genuina prueba para mi fortaleza. Doña Socorro mantenía con estricta disciplina su rutina silenciosa. Se levantaba, tomaba su desayuno, siempre el mismo, una taza de café oscuro y una rebanada de pan con mantequilla, sin variación. Después, solía sentarse en el pórtico con un libro o simplemente contemplaba el jardín.
Más tarde, el almuerzo, un reposo, la hora del té, la cena y el retiro temprano a sus aposentos. Raramente me dirigía la palabra más allá de lo necesario. El café está frío, necesito ir al doctor el jueves, este pan está duro. Mis hijos, algo intimidados por la solemnidad de la casa y por mis constantes recordatorios de no causar molestias, se desplazaban con sigilo por los pasillos, dedicándose a jugar en el patio trasero. Al regresar del colegio, a salvo de las miradas severas de la señora, yo realizaba mi trabajo con la mayor diligencia. Cada rincón era pulido hasta el brillo, las comidas preparadas con esmero y los medicamentos administrados con precisión. Pero había una atmósfera en aquella morada, algo más allá del silencio impuesto y de la distancia de su dueña, que pesaba sobre mí, una tristeza ancestral, una soledad tan profunda que parecía haber penetrado las mismas paredes. Por las noches, una vez que los niños dormían y yo por fin hallaba un momento de quietud, sentía una honda congoja en mi habitación, una sensación de soledad más intensa que nunca. Aunque teníamos un techo seguro y el alimento garantizado, añoraba la charla, la alegría y la conexión humana. Incluso extrañaba las anécdotas que compartía con otras personas en mi antiguo empleo, y las historias que escuchaba de los ancianos a quienes cuidaba los fines de semana. Fue en una de esas noches de introspección que una idea surgió en mi mente. Si no podía conversar directamente con doña Socorro, quizás existía otra manera de comunicarnos. Al día siguiente, junto con el desayuno, dejé una breve misiva en la charola. Buenos días, doña Socorro. Hoy el día se presenta espléndido. Las rosas blancas del jardín comienzan a desdoblar sus pétalos. Espero que tenga una jornada apacible, Silvana. Era así de sencillo, sin formular interrogantes, sin forzar la cercanía, únicamente una observación del entorno y un deseo sincero. Cuando regresé a retirar la charola, percibí que la pequeña esquela había desaparecido. No hubo comentario alguno, ni agradecimiento, ni siquiera una reconvención, solo la continuidad del silencio. No obstante, al día siguiente coloqué otra nota, y al subsiguiente, una más. Pequeñas reseñas sobre el clima, sobre las flores que embellecían el jardín, sobre el ave que había anidado en el árbol cercano a la ventana de la cocina. Nunca preguntas, jamás algo de índole personal, solo mínimas percepciones del mundo que nos rodeaba, como pequeños rastros dejados en un camino boscoso. En la segunda semana de esta práctica, también comencé a incluir pequeños obsequios con sus alimentos. Una flor recién cortada del jardín junto a su plato de desayuno, una hoja otoñal de particular belleza como separador en el libro que leía, o un dulce casero acompañando su té de la tarde. Fue después de un mes de esta silenciosa secuencia de atenciones que advertí la primera transformación. Cuando le serví el desayuno con la acostumbrada nota y una diminuta margarita recolectada del jardín, doña Socorro contempló la flor durante un prolongado instante. Luego, con dedos que revelaban una delicadeza que antes no había notado, la tomó con suma cautela y la colocó en su cabellera nívea, prendida en su pulcro moño. Gracias, articuló con una voz tan tenue que apenas pude percibirla. Las margaritas eran mis preferidas cuando era una niña. Fueron solo 2 vocablos, pero resonaron en mi alma como una sinfonía completa. Tras semanas de silencio, logré contener el impulso de esbozar una amplia sonrisa o de responder con efusividad. En lugar de ello, simplemente asentí con respeto y me retiré, con el corazón palpitando con mayor intensidad. Esa pequeña apertura se manifestó como una diminuta grieta en una fortaleza. En los días que siguieron, observé otros cambios, sutiles pero significativos. Doña Socorro comenzó a emitir comentarios sobre las comidas. La salsa hoy está sabrosa, o, este pan es mejor que el de ayer. Empezó a preguntar sobre los medicamentos en lugar de tomarlos en completo silencio. Y lo más sorprendente de todo, comenzó a fijarse en los niños. Cierto día, al regresar Antonio de la escuela con un dibujo que había realizado, una ilustración de una casa grande con una dama de cabello blanco en el pórtico, se lo ofreció con un ligero titubeo a la propietaria, con el temor de que ella lo desestimara o, aún peor, desaprobara su gesto. En cambio, doña Socorro tomó el dibujo con delicadeza, lo estudió por un momento y luego expresó: «Posees un talento notable para los trazos y las formas».
Mi esposo también solía dibujar. Colguémoslo en el refrigerador. La expresión de alegría de Antonio iluminó toda la cocina, y en ese instante, sentí que algo trascendental había mutado en aquella morada silenciosa. Una entrada se había abierto, no de par en par, solo una pequeña grieta, pero suficiente para permitir que la luz penetrara en un espacio que había permanecido en la penumbra por demasiado tiempo. ¿Ha notado alguna vez cómo ciertas conexiones se forjan con lentitud, casi sin que lo percibamos? Como hebras que se entretejen día tras día hasta conformar un tejido robusto que ni la inclemencia del tiempo puede desilvanar. Comparta su experiencia en los comentarios, porque de esa manera floreció mi vínculo con Doña Socorro, de forma gradual, sosegada, pero tan arraigada como las profundas raíces de un árbol centenario. La primera festividad navideña en la casa marcó un cambio significativo. Había llegado diciembre con su calidez característica del interior de Guanajuato, y yo ignoraba cómo transcurriría esa fecha en la sobria mansión. Durante las 3 semanas previas a la celebración, no me atrevía a indagar si podía adornar el hogar o si a la señora le complacería alguna conmemoración especial. Las breves notas que compartíamos a diario habían evolucionado hacia pequeñas charlas durante las comidas, pero aún existían ámbitos que temía invadir. Fue Carmen, con la pureza de sus 5 años, quien disipó la tensión una tarde mientras tomábamos el té en el pórtico, una nueva costumbre que se había establecido de manera natural con Doña Socorro, permitiéndome acompañarla en lugar de simplemente servir y retirarme. «Abuela Socorro», preguntó Carmen de repente, utilizando el apelativo que había creado para la señora sin que nadie la instara a ello, «¿sabe Santa Claus que ahora vivimos aquí?» Un momento de silencio siguió a su pregunta. Vi cómo el semblante de Doña Socorro se transformaba, primero sorpresa, luego una especie de aflicción y, finalmente, una dulzura que rara vez exhibía. «Creo que deberíamos escribirle una misiva, ¿no crees?». Finalmente respondió, depositando con delicadeza la taza sobre el platillo. «Para garantizar que te halle». Aquella noche, después de que los niños se sumieran en el sueño, encontré a Doña Socorro en la sala, observando con detenimiento una antigua caja que había extraído del sótano. Al verme, realizó un gesto inesperado, me invitó a tomar asiento a su lado. «Ramiro y yo nunca adornamos la casa para la Navidad después de casarnos», me confió, abriendo la caja para mostrarme una colección de ornamentos de antaño, algunos de ellos evidentemente elaborados a mano hacía varias décadas. Siempre celebrábamos esas fechas con mi familia en Dolores Hidalgo o con la suya en Querétaro. Pero antes, cuando yo era pequeña, mi madre transformaba nuestro hogar en una auténtica representación viva de la Navidad. Sus dedos acariciaron un ángel de porcelana al que le faltaba un ala. Quizás sea momento de revivir algunas costumbres para los niños. A la mañana siguiente, dimos inicio a la decoración de la casa. Fue como si una compuerta se hubiera abierto. Doña Socorro, a quien había conocido tan retraída y silenciosa, de pronto comenzó a relatar anécdotas de las Navidades de su infancia mientras colgábamos guirnaldas en las puertas. Habló de su padre, quien siempre cortaba un pino del jardín trasero para usarlo como árbol. Y más sobre su madre, quien pasaba días preparando dulces especiales para sus hermanos, todos ellos ya trascendidos, con quienes jugaba en Nochebuena hasta que el sueño la vencía. Los niños la escuchaban cautivados, absorbiendo cada vocablo, cada vivencia, como plantas ávidas de agua tras una prolongada sequía. Y ella, a su vez, parecía revitalizarse con su atención, con sus inocentes interrogantes, con su creciente entusiasmo conforme se acercaba el día festivo. Para mi sorpresa, el 24 de diciembre, Doña Socorro me pidió que la llevara al centro de la ciudad. «Necesitamos adquirir algunos obsequios», anunció, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Así transcurrió la tarde, la señora de 78 años, apoyada ligeramente en mi brazo, recorriendo las tiendas con una vitalidad que no imaginaba que poseyera, seleccionando con esmero los regalos para Antonio y Carmen. «Y este es para usted», dijo, entregándome un paquete envuelto en papel dorado. Cuando llegamos a casa, ella solicitó, «No lo abra hasta mañana». Aquella noche, reunidos en el comedor, espacio que hacía muchos meses no era testigo de una cena formal, compartimos una velada que preparamos en conjunto,
yo, doña Socorro y hasta mis hijos, quienes colaboraron en la confección de galletas navideñas, siguiendo una antigua receta familiar que ella recordaba con gran precisión. Al día siguiente, los presentes al pie del modesto árbol de Navidad que habíamos adornado llenaron de alegría los ojos de los pequeños. Antonio recibió un estuche de lápices de dibujo de calidad profesional para cultivar su aptitud, según explicó doña Socorro. A Carmen le obsequiaron una delicada muñeca de porcelana que había sido propiedad de la señora cuando tenía su misma edad, reveló ella con una expresión conmovida. Cuando finalmente abrí mi propio obsequio, descubrí un chal de seda de un vibrante azul cobalto, una prenda de gran finura y, sin duda, de considerable valor. Combina con sus ojos, expresó simplemente doña Socorro, mientras yo me esforzaba por contener mis propias lágrimas. Fue a partir de aquella Navidad que todo se transformó de manera irreversible. El mutismo que antes reinaba en la casa fue reemplazado paulatinamente por las conversaciones durante las comidas, por el suave murmullo de la radio que doña Socorro ahora permitía encender durante el día, por las risas de los niños que ya no necesitaban ocultarse en los rincones para disfrutar su niñez. Las visitas de Roberto y su esposa, antes caracterizadas por la tensión y la formalidad, se volvieron más distendidas a medida que ellos notaban la marcada evolución en su tía. La observaban con asombro cuando ella ahora solicitaba la opinión de Antonio sobre dónde colgar un cuadro o permitía que Carmen la ayudara a regar las plantas del jardín, las cuales, poco a poco, comenzaban a reverdecer bajo una atención renovada. Nunca había visto a mi tía de esta manera, me comentó Roberto un día, mientras observábamos a doña Socorro enseñarle a Carmen a tejer a crochet en el pórtico. Ni siquiera cuando el doctor Ramiro vivía ella era tan abierta. A veces las personas solo requieren un poco de tiempo, respondí, sin ahondar en detalles. Sabía con certeza instintiva que lo que estaba floreciendo entre nosotros, esta singular familia que estábamos construyendo, era demasiado especial como para ser comentado con ligereza. Con el paso de los meses, nuestra rutina se fue modificando. El desayuno, que antes era una comida tranquila y formal, se convirtió en un momento para planificar las actividades del día. Doña Socorro deseaba saber cómo le iba a Antonio en la escuela, si Carmen había mejorado de su tos, cuáles eran los planes para el jardín esa semana. La ceremonia del té de la tarde, que antes disfrutaba en soledad, se convirtió en un momento de encuentro anhelado por todos. Yo preparaba galletas o bizcochos, y nos congregábamos en el pórtico, o en los días más fríos, en la sala de estar, cerca de la chimenea. Allí, doña Socorro comenzó a compartir recuerdos de su juventud como maestra de primaria, antes de su matrimonio, de los bailes de los años 40, donde conoció a Ramiro, y de su vida como esposa de un médico, en una época en que esto conllevaba responsabilidades sociales muy particulares. Tuve que dejar el aula cuando nos casamos, relató una tarde, mientras la lluvia repiqueteaba suavemente contra las ventanas. Era una expectativa social de entonces. La cónyuge del doctor del pueblo no solía ejercer una profesión, debía estar disponible para recibir visitas, acompañar a su esposo a eventos, realizar labores altruistas en la iglesia. Por un largo tiempo, sentí una honda desilusión por esta circunstancia, por la autonomía que perdí, por la carencia de un propósito propio en mi vida. Sus ojos, atenuados por los años pero aún de una perspicacia notable, se posaron en algún punto lejano más allá de las paredes de la casa. Ramiro fue un hombre honorable. Nunca me impidió directamente hacer nada, pero existían expectativas claras de su familia y de la sociedad, y yo era demasiado joven para ponerlas en tela de juicio. Estas confidencias, entregadas en pequeños pasajes durante las tardes tranquilas, me permitieron armar el complejo entramado que era doña Socorro. Comencé a comprender el origen de su compostura, de su mutismo, de esa distancia que mantenía con el mundo. Era una mujer que había sacrificado sus propias aspiraciones en aras de las expectativas ajenas, que se había moldeado a sí misma en el rol que le fue asignado, hasta que su verdadera esencia quedó tan oculta que quizás ni ella misma recordaba dónde encontrarla. Una noche, cuando mis hijos ya descansaban, la encontré en la biblioteca, ese espacio sagrado que antes me había resultado prácticamente vedado, pero que ahora frecuentábamos juntas con regularidad. Ella estaba repasando un añejo álbum de fotografías,
mientras unas lágrimas silenciosas surcaban su rostro surcado por los años. Mi primer impulso fue alejarme, otorgarle su intimidad, pero algo en mi interior me instó a quedarse. ¿Puedo observarlas?, pregunté con voz suave, sentándome a su lado en el sofá de cuero. Ella asintió, extendiéndome el álbum abierto en una página que mostraba a una pareja joven, ella y Ramiro, aparentemente sonrientes, frente a una casa modesta y sencilla, muy distinta de la mansión en la que nos hallábamos. Nuestra primera morada, me explicó con la voz teñida de emoción. Antes de venir a vivir aquí, antes de que él se convirtiera en el doctor más estimado de la región, antes de que todo cambiara. Contemplé la fotografía con atención. La joven Socorro en la imagen apenas se asemejaba a la dama que estaba a mi lado, no solo por su evidente juventud, sino por su semblante abierto, la sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Era la estampa de alguien colmado de ilusiones, proyectos y júbilo. Allí éramos muy dichosos, continuó, pasando la página para mostrar más instantáneas de aquella época. La casa era pequeña, pero era nuestra. Yo seguía impartiendo clases, y Ramiro trabajaba en el centro de salud. Era una de las más apreciadas, rodeada de afecto. Sonreía al rememorar a la mujer formal y distante que había conocido años atrás. Ahora reía con espontaneidad, compartía relatos y recibía los abrazos y cariños de mis hijos con una alegría palpable. Cuando todos se retiraron y quedamos a solas los cuatro, ella, Antonio, Carmen y yo, sentados en el pórtico disfrutando de la brisa del atardecer, me tomó de la mano con una fortaleza sorprendente para su edad. Gracias por esta jornada, pronuncié simplemente. Por todo. Somos nosotros quienes le agradecemos, respondí, mirando las caras sonrientes de mis hijos. Roberto vendrá mañana con el abogado. He dispuesto un nuevo testamento. Me sorprendí. No esperaba abordar ese asunto en una velada tan grata. Señora, ¿es necesario conversar sobre esto ahora? Claro que sí, interrumpió ella con decisión. Nadie permanece eternamente, Silvana, y a mí me agrada tener mis asuntos en orden. Roberto siempre supo que heredaría la mitad de mis bienes. Al fin y al cabo, es mi único pariente de sangre que me queda. Pero la otra mitad, incluyendo esta casa, bueno, usted también es mi familia. La familia que elegí. Y deseo que permanezca aquí, que cuide de este lugar que ha cobrado vitalidad con su presencia. Me quedé sin palabras, al igual que mis hijos, quienes, a su corta edad, ya comprendían la magnitud de aquel ofrecimiento. Pero usted vivirá muchos años más, exclamó Carmen, rompiendo finalmente el silencio, con sus ojos resplandeciendo de emoción contenida. No necesitamos pensar en eso ahora. Doña Socorro sonrió, aquella sonrisa que se había tornado tan querida y familiar para todos nosotros. Claro, mi niña, aún restan muchos años. Pero es reconfortante saber que, cuando yo ya no esté, se cuidarán los unos a los otros y velarán por este hogar que tanto valoro. Y era la verdad, le aguardaban todavía bastantes años por delante. Años en los que continuaríamos forjando recuerdos en conjunto, en los que ella vería crecer a mis hijos bajo su sabia guía, y en los que nuestra peculiar familia se fortalecería aún más. Antonio se inscribió en la Escuela de Arquitectura en Querétaro, pero regresaba cada fin de semana, trayendo con frecuencia proyectos para mostrárselos a Doña Socorro, quien los examinaba con auténtico interés y emitía observaciones perspicaces. Carmen concluyó sus estudios de bachillerato y decidió dedicarse a la música, contando con el apoyo irrestricto de la señora, quien insistió en adquirir un piano nuevo cuando el antiguo ya no pudo ser reparado de manera adecuada. Y yo, que había llegado a esa casa como un ayudante de hogar en busca de sustento, hallé no solo estabilidad económica, sino también un sentido de propósito. Mi labor como técnica de enfermería en el centro de salud evolucionó a una posición de coordinación, gracias al aliento constante de Doña Socorro para que yo prosiguiera con mis estudios y mi crecimiento personal, y se había convertido en el eje central de nuestro pequeño universo. Nuestra historia fue atípica, no existían lazos sanguíneos, ni obligaciones legales iniciales, solo una conexión que se manifestó de formas inimaginables. Y cuando algo así acontece, no solo sentimos gratitud, sino algo mucho más profundo,
la certeza de que ciertos encuentros son verdaderas bendiciones del destino. ¿Ha experimentado usted alguna vez una situación similar? Compártalo en los comentarios, porque la narrativa que hoy le ofrezco trata sobre un afecto que va más allá de la consanguinidad y ha transformado por completo mi percepción de lo que significa ser una familia. Los efectos del paso del tiempo eran notorios en ella. Sus huesos, ya frágiles por la edad, parecían resentirse con cada cambio de estación. Había envejecido con una distinción serena a lo largo de los años, conservando su mente lúcida y su espíritu firme, incluso cuando su cuerpo comenzó a manifestar signos de agotamiento. Sin embargo, en los meses recientes había percibido alteraciones inquietantes. Se fatigaba con mayor facilidad y, en ocasiones, perdía la estabilidad al levantarse de su lecho. Cada semana, Antonio infundía nueva vida a la mansión con sus relatos universitarios y sus ambiciosos proyectos. Carmen, de 18 años, cursaba su primer año de música en la misma institución que su hermano, y también regresaba los fines de semana para colmar la casa con las melodías de su piano en la sala principal. No era una obligación, sino una manifestación de cariño genuino y sin reservas. Aquella mujer se había convertido en mi familia, con la misma intensidad que mis propios hijos. Habíamos compartido 13 años de existencia, siendo testigos del crecimiento de mis retoños, transformando una casa inmersa en el silencio en un verdadero hogar, erigiendo una familia donde antaño solo había soledad. Fue una mañana especialmente gélida de julio cuando recibí la llamada telefónica en mi lugar de empleo. Lupita, la asistente que se encontraba con doña Socorro por la mañana, estaba visiblemente afligida. Doña Silvana, doña Socorro ha sufrido una caída. Iba al baño y se tropezó. No consigo levantarla y siente una gran incomodidad en la pierna. Me apresuré de vuelta a casa, el corazón palpitando con preocupación. Encontré a doña Socorro en el suelo del pasillo, consciente pero con claras señales de malestar, su rostro mostrando una expresión que intentaba valientemente disimular su sufrimiento. Al verme, dijo, «¡Qué torpeza la mía!». Intentó esbozar una sonrisa. Sin embargo, por mis años de práctica como enfermera, supe que no se trataba de un simple tropiezo. La pierna presentaba una posición inusual y la inflamación comenzaba a sugerir una fractura de cadera, la mayor preocupación para cualquier persona de avanzada edad. La ambulancia la trasladó al hospital regional, donde se corroboró el diagnóstico, una fractura en el cuello del fémur, que requería una intervención quirúrgica inmediata. Pasé toda la noche a su lado en la sala de recuperación, observando su semblante sosegado tras la medicación, con una vulnerabilidad que nunca antes le había visto. La cirugía fue un éxito, pero la convalecencia sería prolongada. Cuando la trajimos de vuelta a casa una semana después, era una doña Socorro diferente la que cruzaba el umbral, su condición física disminuida, dependiente, necesitando asistencia hasta con las actividades más elementales. «Detesto ser un impedimento», murmuró mientras la asistía a acomodarse en su cama, ahora ubicada en el despacho de la planta baja, pues las escaleras se habían vuelto intransitables. «Nunca será una carga», respondí con firmeza, mientras ajustaba las almohadas bajo su cabeza. «Usted nos ha cuidado durante tantos años. Ahora es nuestro turno de velar por usted. Reestructuramos nuestras vidas en función de sus necesidades». Antonio modificó temporalmente sus estudios a la modalidad a distancia para poder estar más presente en casa. Carmen continuó asistiendo a la escuela, pero cada tarde dedicaba un tiempo a tocar el piano con doña Socorro, quien siempre afirmaba que la música era el mejor remedio. Yo reduje mis horas en el centro de salud, enfocándome más en tareas administrativas que podía realizar parcialmente desde casa. Durante los primeros meses posteriores a la intervención, se observaron progresos. Doña Socorro inició su terapia física, primero en cama, luego con un andador. Su tenacidad era digna de admiración. La misma entereza que la había sostenido a lo largo de 9 décadas no la había abandonado ahora. Pero el cuerpo, en ocasiones, tiene sus propios designios. Una afección pulmonar, hacia el final del invierno, la debilitó considerablemente. La recuperación fue lenta, lo que la dejó en una condición más frágil que antes. Y entonces,
Cuando la primavera comenzaba a vestir de color el jardín que tanto amaba, un súbito quebranto de salud la llevó nuevamente al hospital. No estoy preparada para mi partida, me confesó una noche cuando estábamos a solas en la habitación del hospital, su delicada mano apretando la mía con una fuerza asombrosa. Aún me queda tanto por presenciar. Antonio culminando sus estudios, Carmen ofreciendo su primer recital en solitario, y usted, por fin, tomando unas merecidas vacaciones para conocer el mar. Y lo presenciará todo, le aseguré, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Nuestra historia conjunta está lejos de concluir, pero ambas sabíamos, sin necesidad de verbalizarlo, que el tiempo era limitado. Al regresar a casa después de 2 semanas en el hospital, doña Socorro solicitó ser instalada en el pórtico, desde donde podía contemplar el jardín en plena floración. «Deseo hablar con Roberto», anunció a la mañana siguiente, «y con el doctor Velasco, mi abogado. Hay asuntos que requieren ser definidos». No debatí. La conocía demasiado bien para intentar persuadirla una vez que había tomado una determinación. Roberto llegó el mismo día. Su semblante revelaba inquietud al ver a su tía en tan frágil estado. El doctor Velasco, un distinguido caballero casi tan longevo como ella, hizo acto de presencia la mañana siguiente, con su portafolio de cuero bajo el brazo. Se congregaron en la estancia habilitada, manteniendo las puertas cerradas por casi 2 horas. Cuando salieron, Roberto tenía los ojos enrojecidos, pero me obsequió una sonrisa amable. «Ella desea conversar con usted ahora», dijo, mientras apretaba mi hombro al pasar. A solas, encontré a doña Socorro sentada en la cama, apoyada en almohadas, con un aspecto fatigado, pero con una inusual placidez. Sus ojos, aunque cansados, conservaban esa chispa de resolución que también conocía. «Siéntese, Silvana», me indicó, señalando la silla junto a la cama. Cuando obedecí, ella tomó mi mano entre las suyas, sus dedos delgados y surcados por el tiempo trazando círculos en mi palma. «Debemos dialogar sobre el porvenir, mi querida». «Usted estará bien», comencé a decir, pero ella alzó una mano para silenciarme. «No hemos llegado a este punto para engañarnos, mi niña. Siempre hemos sido sinceras y no dejaremos de serlo ahora». Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. «Mi jornada terrenal está llegando a su fin, Silvana. Quizás no hoy, tal vez no mañana, pero pronto, y necesito asegurarme de que usted esté protegida cuando parta». Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente se derramaron. No intenté ocultarlas. No había necesidad de aparentar fortaleza ante esta mujer que me conocía por completo. «He redactado un nuevo testamento», continuó, su voz firme, a pesar de la evidente dificultad para respirar. «He confirmado lo que había decidido desde hace años. Esta casa, todo el mobiliario, mis inversiones, todo será dividido. La mitad para Roberto, quien es mi pariente de sangre y siempre me ha cuidado a su manera, y la otra mitad para usted y sus hijos, quienes son la familia que elegí en la última etapa de mi vida. Todo se encuentra aquí, debidamente documentado y en perfecto orden. Roberto ha manifestado su conformidad con todas las disposiciones. Él posee su propio hogar, su propia familia, y comprende que este lugar le pertenece a usted tanto como a mí». Tomé el sobre con manos que apenas temblaban, abrumada por la incapacidad de articular una respuesta adecuada a alguien que no solo transformaba mi vida, sino que aseguraba mi porvenir y el de mis hijos. «No realizo esto como una compensación», prosiguió ella, como si leyera mis pensamientos más íntimos. «Lo que hemos compartido trasciende con creces la simple retribución por servicios prestados o por dinero. Usted me atendió con su alma, Silvana. La residencia, los bienes económicos, no son un premio, sino una prolongación. Es para que aquello que edificamos juntas no se desvanezca cuando yo ya no esté». Esa noche, congregados alrededor de su lecho, Antonio, Carmen y yo, escuchamos relatos de la juventud de doña Socorro, historias que ya había compartido antes, pero que ahora adquirían una nueva profundidad, como un valioso legado que se transmitía. Habló de las tertulias y bailes de los años 40, de cómo conoció a Ramiro, de sus aspiraciones juveniles, de sus convicciones,
y de la trascendencia de que la verdadera conexión familiar es mucho más que lazos sanguíneos o el compartir un apellido. Es compartir la existencia, día tras día, en los pequeños gestos de cuidado, en las decisiones cotidianas de permanecer unidos, a pesar de las adversidades. Fue la última generosidad de una mujer que comprendió, en la madurez de su vida, que nunca es demasiado tarde para abrir el corazón y permitir que el afecto entre, para construir algo novedoso y entrañable que perdurará mucho más allá de nuestra existencia física. ¿Se ha detenido usted alguna vez a reflexionar sobre cómo ciertas moradas parecen poseer su propia esencia? Como si sus muros resguardaran no solo objetos, sino también memorias, emociones, relatos que permanecen vibrantes incluso cuando las personas ya no se encuentran allí. Si ha experimentado esa sensación, compártala en los comentarios, porque esta es la crónica de una casa que cobró vida a través del amor de quienes la habitaron. Hoy, 3 décadas después de aquel primer encuentro, soy una mujer de 68 años con cabellos plateados y líneas en el rostro que narran vivencias de alegría y de pena. Sentada en este mismo balcón donde Doña Socorro me recibió por primera vez, contemplo el jardín en floración mientras mis nietos corretean por el césped, llenando el aire con sus risas infantiles. La casa, que en un tiempo fue un espacio de silencio e intimidante, ahora rebosa de vitalidad. Antonio, mi hijo, se ha convertido en un arquitecto especializado en la restauración de residencias históricas, una clara influencia de Doña Socorro y las conversaciones que sostenían sobre la importancia de conservar el pasado mientras se abraza el porvenir. Él se casó con María y me ha dado 2 nietos maravillosos. Pedro, de 12 años, quien heredó la habilidad de su padre para el dibujo, y Clara, de 9 años, a quien nombramos en honor a mi madre. Carmen siguió el sendero de la música, obteniendo su título de piano y abriendo una pequeña escuela en el corazón de la ciudad. Su hijo, Miguel, de 7 años, transita por los mismos corredores donde ella misma jugó, trayendo la misma alegría contagiosa que siempre la caracterizó. En cuanto a mí, me retiré de mi posición en el área de la salud, pero aún me mantengo activa, impartiendo clases de enfermería y colaborando con el asilo municipal. Es mi manera de honrar la memoria de Doña Socorro, transformando en servicio a los demás todo el conocimiento que ella me transmitió. En la habitación que fue suya, conservamos un pequeño espacio conmemorativo, una fotografía donde ella sonríe con genuina alegría junto a Carmen cuando era pequeña, el piano, su tercer instrumento de madera oscura, el recetario que pacientemente me enseñó a preparar. No es un santuario sombrío, sino un espacio vibrante de recuerdo y gratitud. Los niños han crecido escuchando historias sobre la abuela Socorro, como la llamamos con cariño. Para ellos, que nunca la conocieron en persona, ella es casi una figura legendaria, la dama elegante y sabia que transformó el destino de nuestra familia, que nos brindó no solo un techo, sino un hogar, una historia, un legado. Cuéntanos cómo se conocieron, abuela. Suele preguntar Pedro en las noches que pernocta aquí. Me siento y les narro la historia, siempre con algunas variaciones, pero manteniendo la esencia fundamental. El encuentro insólito entre una mujer de limpieza con pocas opciones y 2 niños pequeños, y una viuda solitaria en una casa muy grande. ¿Y ella estaba molesta, al principio? Pregunta Clara, fascinada por la transformación del personaje. No molesta, corroboro con suavidad. Simplemente, triste, sola, con temor de abrirse. A veces, cuando nos sentimos afligidos internamente, erigimos un muro externo para protegernos. El legado de Doña Socorro se extiende mucho más allá de la morada y los bienes materiales. Es una herencia de principios, de enseñanza sobre la entereza y la capacidad de sobreponerse, sobre la habilidad humana para la transformación en cualquier etapa de la vida. Es un legado de afecto que va más allá de la consanguinidad, demostrando que las familias pueden construirse sobre los pilares del respeto y el cuidado mutuo. La casa, que pudo haberse convertido en una simple propiedad comercial después de su partida, continúa siendo un hogar lleno de vida, tal como ella lo deseó. Las remodelaciones necesarias se llevaron a cabo con absoluto respeto por la historia del lugar, pero su esencia, el alma de la casa, permanece intacta. Ella me transmitió, como mi propia madre lo hizo, la importancia de la confianza, que a veces una persona te ofrece un refugio cuando nadie más lo haría.
No heredé solo una propiedad, heredé el valor, heredé la dulzura, heredé la convicción de que los lazos auténticos no requieren de sangre, solo de tiempo y dedicación. En las noches de quietud, cuando todos se han reunido, me siento en el pórtico y converso en mis pensamientos con doña Socorro. Le relato sobre la familia, cómo mantenemos viva su memoria a través de las pequeñas costumbres que establecimos, el té de las 5, las recetas especiales, las flores siempre presentes en la mesa. Nuestra historia no es una convencional. Inició con 2 mujeres con el corazón marcado, cada una a su modo, una por la soledad, tras décadas viviendo a la sombra de su esposo, la otra, por el desamparo y la pesada responsabilidad de criar 2 hijos en soledad. No existía una razón lógica para que nuestra relación laboral se transformara en un lazo familiar. Y sin embargo, algo extraordinario ocurrió en esos 13 años que compartimos. Algo que trascendió nuestras diferencias y halló el terreno común de la humanidad compartida, la necesidad universal de unión y pertenencia. Abuela, ¿extraña a la abuela Socorro?, me preguntó recientemente mi nieto Pedro. Cada día, respondí con sinceridad, pero también la encuentro a diario en el talento de dibujo de Pedro, que ella fue la primera en reconocer, en la forma en que su hermana Carmen toca el piano, en el aroma de las rosas del jardín que plantamos juntas. Las personas a quienes amamos nunca nos abandonan por completo, Pedro. Continúan viviendo a través de lo que nos enseñaron, de lo que construimos en conjunto. Esta, pues, es mi narrativa, un relato de coincidencias insospechadas, de nuevas oportunidades, de un afecto que supera las normas establecidas por la sociedad. Una crónica que evidencia que los vínculos familiares pueden forjarse en los rincones más inesperados, que las conexiones profundas pueden tejerse entre individuos que, a los ojos del mundo, parecerían demasiado dispares para unirse verdaderamente.